Y nos vamos directamente entonces acá a este proceso. Bueno, entonces yo voy a iniciar entonces con el primer ejercicio. Les voy a mostrar acá más o menos el anexo que les he compartido por el foro también, no solo por el correo, sino también por el foro. Entonces acá tenemos el curso de cálculo diferencial, el código, tenemos el anexo 1 correspondiente a los ejercicios de la tarea 2. Ustedes evidentemente van a tener que ingresar al foro, ¿sí? Seleccionar la letra con la que van a trabajar, obviamente sin duplicarla respecto al compañero que ya la haya elegido, y luego entonces vamos a iniciar con los ejercicios que nos correspondan dependiendo de la letra seleccionada. ¿Sí? Entonces, si seleccioné la A, entonces voy a iniciar con este ejercicio correspondiente a la letra A, relacionada a una empresa de taxi. Pero si yo seleccioné la letra B, entonces me voy con el ejercicio B, un operador de celular. Y acá tenemos un ejercicio aplicado. Pero si seleccioné la letra C, entonces me voy acá con este ejercicio donde dice, en una academia de estudios, en la línea se cobra una inscripción fija, bueno, realizo el proceso y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de la letra que yo haya seleccionado, así mismo entonces vamos a realizar el ejercicio correspondiente. Entonces, acá la guía, ¿sí? Tiene una serie de ejercicios que ustedes pueden ir realizando en antelación o después de este CIPAS y el próximo jueves habrá a las 3 de la tarde una web conferencia relacionada a los ejercicios 3, 4 y 5, donde se terminará de explicar un poquito esta parte de la guía. Entonces, hoy vamos a iniciar con los dos primeros ejercicios y en ese caso, entonces voy a compartir directamente mi pizarra de la plataforma o de la herramienta OpenBoard. En este caso, asumiendo que yo soy un estudiante y seleccioné la letra D, entonces voy a iniciar con el ejercicio. Entonces, en este caso, ¿sí? Nosotros tenemos un ejercicio donde dice que un agrónomo monitorea el crecimiento de una variedad de tomate cultivada en condiciones controladas. Durante los primeros días, toma las siguientes mediciones. Muy importante destacar que pues, el cultivo de tomate requiere unas condiciones bastante apropiadas, en condiciones invernadero generalmente. Entonces, en este caso, en la tabla número 4 tenemos el comportamiento del crecimiento de esta planta dependiendo de la cantidad de días que van pasando desde que se siembra. Entonces, evidentemente, observamos, ¿cierto? Acá, que a medida que empiezan a aumentar los días, pues su crecimiento también tiende a aumentar. Vamos a mirar cómo es ese crecimiento, si es lineal, si es exponencial, si es o si tiene o si representa un crecimiento cuadrático. Entonces, para solucionar ese ejercicio vamos a basarnos de la tabla número 4 y vamos a asumir, bueno, acá en este caso dice que el crecimiento del tomate es lineal durante las primeras semanas. Entonces vamos a tener el literal 1 que dice que en GeoGebra ubique los 4 puntos y trace la recta que los pasa, es decir, vamos a verificar si se alinean o no. Vamos a tomar una captura y esa captura pues la vamos a apuntar ahí en el anexo. Entonces vamos a graficar estos 4 puntos inicialmente. Sí, permítanme, entonces vamos a pasar directamente a Google, los que estén desde el computador. Vamos a ingresar acá y vamos a escribir GeoGebra. ¿Sí? Vamos a escribir GeoGebra y yo puedo ingresar directamente en GeoGebra de manera online o también lo puedo descargar como un software y lo instalo en mi computadora, pero pues digamos que la recomendación es poderlo usar online para evitar problemas. Y acá entonces vamos a escribir los puntos. ¿Sí? Entonces yo voy a compartir o voy a duplicar acá la pantalla, vamos a buscar el ejercicio D y vamos a incluir los 4 puntos. Entonces el primer punto yo lo puedo llamar A, puede ser, ¿sí?
lo incluyo dentro de paréntesis, y vamos a escribir x primero, coma, y, 2,7. ¿Sí? Entonces vamos a verificar si el punto se visualiza directamente en la herramienta. En este caso es correcto. Vamos también a escribir el punto B, entonces B, paréntesis, y dentro de ese paréntesis voy a escribir primero la coordenada en X y luego la coordenada en Y, entonces sería 4,13, y vamos a escribir también el punto C. El punto C, paréntesis, vamos a escribir X, que es 6, y su Y, que es 19. Y finalmente vamos a incluir la coordenada del punto D, tanto en X como en Y, entonces sería 8,25. Vamos a ampliar aquí y vamos a verificar que los puntos los hayamos traficado correctamente. Entonces, ¿qué dice la guía? Que tome una captura. Entonces, yo puedo escribir o puedo seleccionar la tecla de la ventanita de Windows, selecciono la herramienta recortes y te le doy clic ahí en la herramienta recortes e inmediatamente me va a salir acá un cuadrito donde dice nuevo. ¿Sí? Entonces yo le voy a decir nuevo recorte y puedo seleccionar, ¿sí?, la zona que voy a incluir dentro de la evidencia. Entonces, aquí, por ejemplo, tomo la captura o el recorte. Ustedes pueden usar también la opción imprimir pantalla y nos vamos directamente entonces al anexo. Lo incluimos acá, ¿cierto? Y miramos si realmente se alinean o no. Entonces, si yo quiero saber si se alinean o no, pues vamos a pasar aquí a OpenBoard, ¿sí? Vamos a hacer aquí un trazo. Voy a pegar aquí la imagen. Permítanme la ajusto acá a un ladito. ¿Sí? Pero podríamos intentar trazar una línea. Voy a trazar aquí de color rojo. ¿Sí? Acá. Y vean que si se alinea de manera eh, siguiendo un comportamiento recto, ¿sí?, o lineal. Entonces, en este caso, sí estamos observando un comportamiento lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que cada ciertos días el crecimiento sigue siendo constante, ¿no? Sigue teniendo la misma razón de cambio. Entonces, ahí hemos realizado el literal 1, donde dice que ubique los puntos, vaya a álgebra y trace la recta. Toma una captura donde se observen los ejes y los puntos con colores diferentes. Bueno, ahí podríamos tener los puntos con la recta que pasa por ellos. Se alinean perfectamente, aquí se alinea perfectamente. Luego, entonces me dice en el literal 2, vamos directamente al literal 2, dice que usando dos de los puntos calcule la pendiente y el intercepto. Entonces, en este caso vamos a usar esta ecuación, y igual a mx más b. Entonces, no vayan a asustar, simplemente para este literal 2 vamos a tener y igual a mx más b. Entonces, en este caso, m corresponde a la pendiente. X corresponde a la variable independiente y b corresponde al intercepto. Entonces, para yo determinar la pendiente, que simplemente es la inclinación de esa recta, ¿sí? Vean que la pendiente puede ser tanto positiva cuando se alinea de izquierda a derecha
de esta forma, o puede ser negativa cuando se alinea de izquierda a derecha de manera descendiente. ¿Sí? Entonces, la pendiente puede ser positiva o negativa. Digamos que una pendiente es una inclinación y también la conocen como la derivada de una función en un punto específico. Para yo determinar la pendiente, simplemente voy a restar las coordenadas en Y de 2 puntos y lo voy a dividir entre la resta de las coordenadas en X de esos mismos 2 puntos. X2 menos X1. Y yo puedo seleccionar 2 puntos específicos, no importa los 2 puntos que seleccione, puede ser A y D, puede ser A y B, puede ser B y C, A y D. Sí, entonces en este caso, digamos que como tienen la misma pendiente o están alineados sobre sobre el mismo comportamiento, entonces pues yo podría seleccionar 2 puntos. Me gustaría que de pronto acá por el chat me dijeran con qué punto nos vamos, con A y B, B y C, A y D. Entonces voy a estar aquí pendiente del chat a ver quién quiera eh, que que lo trabajemos, con qué punticos. Por acá me dice Eric, me dice A y B. Luis me dice A y C. Vamos a ver si alguien más participa y si los A y B. Bueno, en este caso ganó A y B. Tenemos 2 A y C. Vamos a ver, van empatados. Solo falta alguien. Alguien más para mirar con cuál nos vamos. Puede ser con A y B, A y C. Bueno, van 3 y 3. Uno más. Vamos 3-3. A y B, A, C. Bueno, vamos a hacerlo entonces con A y B. ¿Sí? A y B. Vamos a irnos con el punto A y B. Entonces, cuando nosotros seleccionamos 2 puntos, ¿cierto? Digamos que esos puntos siempre van a tener coordenadas X y Y. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ¿sí? Este punto A, el punto A está aquí. Y tenemos el punto B. Entonces, vamos a irnos con B, ¿cierto? A tiene una coordenada en X y en Y. B tiene una coordenada en X y en Y. Entonces, yo a A, por ejemplo, le puedo llamar la coordenada en X, la puedo llamar como X1. La coordenada en Y la puedo llamar como Y1. Y para B, pues vamos a darle la segunda opción. Vamos a decirle que la coordenada en X es X2 y la coordenada en Y es Y2. Entonces ya tengo acá mi insumo. Ya tengo mi X, mi Y2, tengo mi Y1, tengo mi X2 y tengo mi X1. Entonces, vamos a incluirlos acá. Entonces, mi X2, ¿cierto? Es 4. Mi X1, perdón, acá es mi Y2 primero. Vamos a hacer la resta de las Y, entonces sería 13. Sería mi Y2 menos mi Y1, que es 7, sobre mi X2, que es 4, menos mi X1, que es 2. Y esto es igual a 13 menos 7, que daría 6 positivo, y 4 menos 2, que nos daría 2 positivo. Y 6 medios realmente corresponde a un valor de 3. Entonces, aquí hemos calculado una pendiente positiva. ¿Por qué? Porque cumple esta especificación y que tiene un valor de 3.
Cuando ya tenemos esa pendiente, ¿sí? Nosotros nos piden calcular no solo esa pendiente M, sino también el intercepto. Entonces, el intercepto simplemente se hace o se calcula despejando de esta ecuación la letra B. Y y X, que no lo teníamos, pues lo podemos reemplazar por cualquier punto específico. Y M ya lo tenemos que tiene un valor de 3. Entonces, imagínense por un momento entonces que tenemos, vamos a despejar B. Entonces tenemos la ecuación inicial que es Y igual a MX más B, pero si yo quiero despejar esa B, pues simplemente la despejo. B es igual a, entonces voy a pasar este término MX a restar, entonces me va a quedar igual a Y menos MX. ¿Sí? Me va a quedar de esta forma. B es igual a Y menos MX. Ese Y y X puede corresponder al punto A, al punto B, sucesivamente. Entonces vamos a decir, no sé, vamos a decir que es Y1, X1, que ya lo teníamos. Entonces mi Y1, que corresponde al punto A, es 7 y mi X1 es 2. Entonces mi Y1 es 7, mi pendiente es 3 y mi X1 tiene un valor de 2. Entonces cuando yo calculo ese B, si ustedes se fijan, es 7 menos 3 por 2, que haría 6. Y realmente ese B o ese intercepto corresponde a 1. Entonces vamos acá a encerrar, vamos acá a encerrar el intercepto. Entonces con esto hemos cumplido con el literal número 2. Bueno, dice, explique qué significan M y B. Como les decía, M es la pendiente, es decir, la inclinación, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos una M positiva es porque tenemos un comportamiento creciente, es decir, que a medida que empiezo a aumentar la X, y a medida que yo empiezo a aumentar esta X, mi Y empieza a aumentar también, ¿sí? De una manera prolongada. Y B corresponde al intercepto. ¿Qué quiere decir ese intercepto? Entonces, cuando yo tengo un valor de mi X igual a 0, es decir, cuando recién sembré el cultivo de tomate, pues él tenía una altura específica y digamos que la semillita ya había nacido, teníamos una altura específica y esa yo la puedo determinar gráficamente o visualmente. Entonces, en este caso, vean que tendríamos un valor de 1 en este caso. Entonces, si ustedes ven por acá, sí, vamos a tener un valor correspondiente a 1. ¿Listo? Y luego, entonces vamos a pasar al literal 4 que dice predecir la altura del cultivo al día 12. Si la altura del cultivo fue 46, ¿cuántos días han pasado según el modelo? Entonces vamos a irnos con la parte A. Dice predecir la altura del cultivo al día 12. Entonces, vamos acá con el literal 4 y vamos a escribir la ecuación que tenemos. Y igual a M, que es la pendiente, que es 3, por mi X, que es la variable que yo puedo reemplazar, más mi B. En este caso, acá tenemos un valor de B igual a 1. Permítanme, voy aquí a confirmar, no sé por qué me está dando.
Entonces acá vamos a reemplazar, ¿sí? Vamos a reemplazar la X por 12. Entonces en este caso vamos a predecir cómo es la altura cuando llevamos 12 días de crecimiento. Entonces en este caso es 3 por 12 más 1. Entonces en este caso vamos a tener 12 por 3, 36 más 1, 37. Vamos a tener 37 y la unidad de centímetros. Entonces ha crecido 37 centímetros una vez pasan alrededor de 12 días. Entonces con esto entonces vamos determinando cómo va siendo el comportamiento a medida que la X empieza a aumentar. Y para la parte B del literal 4, ¿cierto? Dice si la altura del cultivo fue de 46, ¿cuántos días han pasado según el modelo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir la misma tendencia, ¿cierto? Para este literal, pero vamos a despejar la X, porque yo ya sé cuánto vale Y. Vean que mi altura, según eso, cuando esté en 46 centímetros, es decir, cuando mi Y vale 46, pues necesito conocer en qué día iría, ¿sí? Entonces vamos a despejar esa X. Vamos a pasar este 3X que está positivo, vamos a pasarlo al lado izquierdo a restar, ¿sí? Y me va a quedar el 1 solito al lado derecho. Vamos a pasar este 46 que es positivo al lado derecho a restar, se me va a quedar menos 3X igual a menos 36 más el 1 que tenemos, y me va a quedar que menos 3X es igual a menos 46 más 1, que sería menos 45. Digamos que acá, cuando tenemos un valor que está multiplicando la X, lo voy a pasar al otro lado a dividir, ¿cierto? Entonces vamos a dejar la X solita, me va a quedar menos 45 dividido menos 3. Cancelo, cancelo estos dos valores negativos, y me va a quedar 45 dividido 3, que en este caso corresponde a 15. Entonces, en 15 días se pronosticará un crecimiento del cultivo en alrededor de 45 centímetros. Entonces, con esto hemos determinado el valor correspondiente literal de la sección 4. Y la sección 5 dice, como líder en su comunidad rural o urbana, reflexiones sobre cómo los datos y modelos matemáticos de crecimiento del tomate pueden servir para mejorar la productividad agrícola local. Propongo una acción que podría implementar para apoyar a agricultores y huertos escolares, aplicando el análisis matemático para tomar mejores decisiones en procesos de siembra. Entonces, pues acá esto, digamos que es muy relativo, ¿no? Depende de cada uno de ustedes, de las experiencias que han tenido, no solo en la parte rural, sino también urbana. Pero lo que sí se puede decir es que, digamos que el análisis matemático es muy, muy importante pues, para observar esos comportamientos, no solo en temas de cultivo de tomate, sino también maíz, cilantro, lechuga, bueno, entre otros productos que son básicos en la canasta familiar. Entonces, una opción que se podría implementar para apoyar a algunos agricultores puede ser todo el proceso de capacitación hacia algunos campesinos o cultivadores para que puedan entender cómo es el comportamiento a futuro, con el pasar de los días, o poder analizar por qué un cultivo no está creciendo como debería, ¿sí? Entre otras cosas. Obviamente eso depende de muchos factores externos y climatológicos, pero creo que incluir la parte matemática en comportamiento de crecimiento de cultivos es supremamente fundamental. Entonces, digamos que este literal 5 ya es muy, muy relativo a cada uno de ustedes. Entonces, digamos que eso sí lo podrían eh, tomar bajo sus propios conceptos.
Con esto entonces tendríamos completo el grupo de ejercicios correspondiente a la primera parte de la guía de actividades. Y posteriormente, entonces acá visualizando el anexo, ¿cierto? Acá visualizando el anexo, entonces vamos a irnos a la parte baja y vamos a buscar el grupo de ejercicios 2. ¿Sí? Vamos a buscar, bueno, acá veo que el ejercicio 1 tiene una segunda parte. ¿Sí? Esa segunda parte, entonces la vamos a realizar acá directamente. Dice, desarrolle el proceso completo para determinar el dominio y rango de la función de la letra seleccionada. Escríbalos en notación por intervalos y verifíquelos con una gráfica en GeoGebra. Entonces, cuando ustedes, chicos, cuando ustedes tengan un ejercicio de esos, ¿sí? Pues yo, digamos que casi siempre trato de hacerlos primero de manera gráfica y luego los compro de manera matemática. ¿Sí? Pero pues ustedes lo pueden hacer al contrario. De manera matemática, luego lo compras de manera gráfica y se van a dar cuenta o pues digamos que eso ya depende de cada uno de ustedes, pero vamos a irnos por la parte gráfica inicialmente. Sí, vamos a seleccionar, no sé, vamos a seleccionar el grupo de ejercicios, puede ser el B. Sí, ya hemos seleccionado el B, entonces vamos a seleccionar el B. Sí, entonces primero vamos a graficarlo en GeoGebra para mirar cómo se está comportando este fraccionario que tiene unas variables tanto en el numerador como en el denominador. Entonces vamos a escribirla, vamos a escribir ese literal B, entonces vamos a abrir nuevamente GeoGebra, vamos a ingresar acá a la plataforma y acá entonces nos dice entrada. ¿Sí? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que vamos a incluir el literal B. Entonces en este caso vamos a escribir la función f paréntesis x igual y vamos a escribir. Yo recomiendo poner un paréntesis para la parte superior y un paréntesis para la parte inferior. Y la herramienta inmediatamente pues me va a tomar que es una fracción. Entonces vamos a escribir x menos 1, cero paréntesis, pongo el símbolo de división, los que estén en el computador, seleccionan Shift y la tecla número 7, que tiene la barrita inclinada hacia la derecha. Y bueno, acá literal b es x más 4 y en la parte inferior x menos 9. Entonces, si ustedes ven, colaboran con el micrófono, por favor. Va aquí a mirar quién tiene el micrófono activo para... Creo que es Angelicet Bastidas. Listo. Entonces vamos a irnos directamente acá a GeoGebra. ¿Sí? Y pues en mi caso, a mí me va muy bien realizando primero la parte gráfica y luego la parte matemática. Pero como les digo, esto ya depende de cada uno de ustedes. Acá, entonces tenemos una gráfica, ¿cierto? Que desde izquierda hacia la derecha está totalmente definida, a excepción de esta zona donde tenemos, digamos que un comportamiento bastante extraño en las zonas donde se empieza a acercar a un valor de 8 casi 9. Si vean que a medida que me empiezo a acercar a x igual 9, empiezo a tener, digamos que, un comportamiento muy extremo en la variable. ¿Sí? Un comportamiento no solo a la izquierda, sino también a la derecha. Ven que a la derecha del 9 empiezo a observar un comportamiento bastante exagerado de mi variable. Y entonces probablemente ahí es donde vamos a tener un inconveniente y donde probablemente el software no entiende en 9 qué poner. Y digamos que tenemos una piedrita en el zapato en ese valor x igual a 9. Y eso se conoce como asíntota. ¿Sí? Entonces vamos a tener una asíntota vertical en x igual a 9. Es decir, un lugar, un punto donde mi función no está del todo definida. ¿Por qué? Porque no sabe si coger hacia arriba o hacia abajo.
pero lo que sí sé es que ahí no está definida de ninguna manera. Entonces, ¿cómo lo podríamos determinar desde el punto de vista matemático? Simplemente analizo, ¿sí? Cuando voy a determinar el dominio del rango, ¿qué es un dominio? Todos los valores que toma la variable x, permítanme, le voy a poner aquí la característica, y el rango son todos aquellos valores definidos en y. Todo lo que ustedes vean en y es el rango. Todo lo que ustedes vean en x es el dominio. Entonces, por ejemplo, acá, permítanme, voy a tomar aquí pantallazo y se los voy a mostrar ahí en la pizarra. Entonces, permítanme, voy a tomar aquí captura. Abro acá la herramienta de recortes, tomo captura de pantalla. Me puedo venir directamente acá literal. Pero si ustedes ven, entonces empezamos a tener una línea verde, ¿cierto? Que está definida por la función. Y los valores en x que toma la función vienen tanto desde el menos infinito, ¿cierto? Empiezo a definir la función, me empiezo a acercar los valores positivos, me vengo hacia acá, llego al 0, sigo. Entonces vean que la función se empieza a definir a excepción del x igual a 9. Porque a partir del 9, la función también se empieza a definir en x, todo lo que sea en x. Entonces, eso corresponde al dominio, ¿sí? El dominio son todos esos valores que definen mi función en x. Y el rango son todos los valores que me definen a mi función en y, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, en y la función viene de arriba, ¿sí? Viene desde el infinito, y empiezo a bajar, entonces vengo desde el más infinito. Cuando empiezo a bajar, perdón, cuando empiezo a bajar, entonces empiezo a buscar valores muy, muy grandes, tanto negativos como positivos, ¿cierto? Entonces acá, si vengo hacia abajo, empiezo a encontrar valores menos infinito. Entonces, si ustedes ven el dominio y el rango, digamos que son conceptos bastante interesantes e importantes desde el punto de vista gráfico en un cálculo diferencial. Entonces, dominio son todos los valores que toma mi función en x, ¿sí? Entonces, el ejercicio me dice, bueno, determinen los intervalos. Entonces, el dominio, si ustedes ven, va desde menos infinito, ¿cierto? Hasta el infinito, sería desde menos infinito hasta más infinito, pero tenemos una excepción, que es el x igual a 9. Entonces, vamos a escribir menos, una llavecita, vamos a escribir el valor en x, que es 9. Entonces, el dominio son todos los valores de la función, a excepción de x igual a 9. Con eso hemos definido la función. Entonces, si ustedes ven acá en GeoGebra, si yo empiezo a disminuir el zoom, yo veo esa gráfica verde definida, sí, para todo el más infinito, pero también para todo el menos infinito, ¿sí? Y si busco los valores de y, es decir, lo que viene desde acá, ¿sí? Yo empiezo a tener una función que empieza a bajar, pero está definida en y. Vean que todo eso está definido en y. Llego acá, llego a un punto, ¿sí? A un punto donde también tenemos un comportamiento eh,
donde el valor de y empieza a verse de manera prolongada. Entonces, como en 0.80 y algo, 0.819. ¿Sí? En 0.819, digamos que la función empieza a tener una asíntota horizontal. Empieza a tener una asíntota horizontal. Entonces, en 0.819 probablemente tendríamos una excepción. ¿Sí? Entonces, en este caso, tendríamos un rango y equivale a todos los valores en y menos infinito, coma más infinito, a excepción de ese fraccionario, ese valor 0,819. Entonces, con eso, desde el punto de vista gráfico y visual, hemos podido terminar el dominio del rango. Acá lo mismo. Y yo voy a terminar el dominio. Yo aquí voy a determinar el dominio, entonces simplemente voy a revisar el denominador, ¿sí?, de esta función racional y voy a decir que sea diferente de cero. ¿Sí? Te voy a decir que ese valor que está ahí tiene que ser diferente de cero. Pero para que esto se cumpla, mi x tiene que ser diferente de 9. Mando este menos 9 al lado derecho a sumar. Entonces me va a quedar que x tiene que ser diferente de 9. Entonces, el dominio es, bueno, ¿qué puedo tomar en x? Todo menos el 9. ¿Sí? Y en ese sentido, entonces hemos verificado cómo podríamos determinar no solo el dominio, sino también el rango de una función. Entonces recuerden, el dominio son todos los valores en x que toma la función, tanto a la izquierda como a la derecha, y el rango son todos aquellos valores que toma la función en y, tanto en la parte alta como en la parte baja, o en la parte superior como en la parte inferior. Entonces con esto hemos determinado, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, el dominio entonces, sería de la función es igual a menos infinito hacia el más infinito, a excepción de 9. Menos infinito y más infinito también lo conocen en algunos lugares como todos los reales. Entonces yo lo podría escribir de esa forma también. También le podría hacer todos los reales menos de 9. ¿Sí? Y con eso entonces hemos completado la segunda parte del ejercicio número 1. Y ya, pues para continuar con la segunda parte, vamos a irnos al literal 2. Vamos a buscar acá el ejercicio número 2. Y aquí es muy importante, los que estén de pronto desde computador, puedan ir conmigo para poder hacer la gráfica correspondiente. Entonces, en este caso, tenemos un grupo de ejercicios 2. Dice, teniendo en cuenta el problema de aplicación que modela una función definida a trozos, realice cada uno de los puntos y realice la comprobación en GeoGebra. Entonces, en este caso dice que vamos a realizar el literal A, que es correspondiente a la temperatura en una ciudad. En este caso dice que durante un día en Monserrate, Bogotá, la temperatura en grados Celsius depende de la hora. ¿Sí? Entonces, digamos que a medida que empieza a pasar el tiempo o a medida que estamos en una hora específica del día, pues la temperatura va a ir variando. Entonces, digamos que ahí está definida una función a trozos. ¿Por qué a trozos? Porque tenemos una función. Permítanme, voy a pasar aquí a la pizarra. ¿Por qué no funciona a trozos? Porque realmente tenemos una función t que depende del tiempo y que tiene tres ramificaciones, ¿sí? Una ramificación 1, una ramificación 2 y una ramificación 3, que están definidas dentro de estos valores del tiempo. Entonces,
no sé, de 0 a 4, puede ser de 4 de la mañana hasta 4 de la mañana, de medianoche hasta las 4 de la mañana. Entonces tiene un valor o un comportamiento t cuadrado menos 4t más 6, pero en el segundo tramo, entonces va de 4 a 8, va a tener esta otra función, y en el tercer tramo va a tener mi tercer función. Entonces dice, literal A, que calcule las coordenadas de los puntos, ¿cierto? Luego represente la función en GeoGebra y luego interprete el comportamiento. ¿Cómo podría yo calcular las coordenadas? Simplemente al definir la función p de t igual, entonces me dice que para cuando t vale 4, para cuando t vale 5 y para cuando t vale 8. Entonces vamos a buscar el 4, en este caso vamos a buscar el 4. ¿Dónde está definida? Pues si ustedes ven, está definida tanto en esa función como en esa función, ¿cierto? El 5 está definido dentro del intervalo de la segunda función, y el 8, si ustedes ven, está entre la segunda y la tercera función. Entonces, en este caso, pues vamos inicialmente a hacer la gráfica para que ustedes tengan una idea de cómo se comporta, y con eso definimos las coordenadas, ¿sí? Entonces vamos a pasar directamente acá a GeoGebra. Vamos a abrir una nueva pestaña, vamos a escribir GeoGebra. Vamos a ingresar acá donde dice GeoGebra clásico. Y posteriormente, entonces vamos a ingresar nuestra función, ¿sí? Entonces, en este caso es una función a trozos. Para nosotros escribir una función a trozos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir t paréntesis en vamos a escribir acá t paréntesis t minúscula igual, y para hacer una función a trozos vamos a escribir la palabra sí. ¿Listo? Y vamos a abrir paréntesis. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, si x o si t, en ese caso, hagan de cuenta que t es la x, ¿sí? Sino que pues acá se usa t por temas de etiqueta. Entonces, en este caso, si t, entonces, por ejemplo, si t está entre 0, ¿sí? Voy a escribir la tecla fin o la tecla shift con el símbolo de menor y escribo igual. Entonces, si estoy entre 0 y mi t está entre 0 y 4, otra vez menor o igual que 4, voy a escribir una coma y digo, voy a definir la función t al cuadrado menos 4t más 6. Ahí he definido mi primera función, ¿sí? O mi primer tramo, ¿sí? Pero si yo quiero definir el segundo tramo, que es el que está entre 4 y 8, pues yo simplemente voy a ingresar al paréntesis. Antes de cerrar el paréntesis voy a escribir una coma y voy a decir internamente a ese paréntesis, voy a escribir sí, y voy a abrir un paréntesis, ¿cierto? Y vean que me va a quedar la forma o la opción para escribir la segunda ecuación. Entonces yo digo, bueno, si voy a definir la función entre 4 y 8, entonces si la t está entre 4 y 8, entonces t menor o 4 menor que t, pero ese t también es menor a 8, coma, y escribo mi segunda función. Entonces, para escribir mi segunda función, yo hago un paréntesis, lo abro, escribo t más 2, lo cierro y hago el dividido, ¿sí? Shift 7, recién 7. Escribo en la parte inferior t menos 6 y ahí
Si yo estoy de acuerdo, doy Enter y vean que he definido mi segundo tramo, mi segundo tramo. Ahí he definido el segundo tramo de la función. Entonces la he definido entre 0 y 4, pero también la he definido entre 4 y 8. Pero como es una función a trozos de 3 ramificaciones, entonces vamos a escribir la última ramificación. Entonces, cuando estamos aquí, antes de los dos últimos cierres del paréntesis, voy a escribir una coma. ¿Sí? Y voy a escribir sí. Abro paréntesis y dentro de ese paréntesis que me queda ahí implícito, más pequeñito, voy a escribir mi tercer tramo. Entonces, si t es mayor o igual, entonces para que me salga ese símbolo de mayor o igual, escribo primero el mayor y posteriormente escribo el igual y él automáticamente pues hace ese símbolo. Entonces, cuando t es mayor o igual a 8, pues yo le voy a decir, bueno, ¿qué ecuación quiero? ¿O qué función quiero? Quiero la función menos 0.5 t más 10. Y cuando estoy ahí, simplemente me voy hasta la parte final, hasta el último paréntesis y doy Enter. ¿Sí? Entonces, ahí se define, ¿sí? No se van a asustar aquí por estos últimos valores que salen, ¿sí? Vemos que sale por defecto, pero si ustedes ven, vamos a verificar que la función atrozonal que habían escrita, t al cuadrado menos 4t más 6, definida entre 0 y 4, t más 2 sobre t menos 6, definida entre 4 y 8, y 0 menos 0.5t más 10 para t igual a o mayor o igual a 8. Y vamos aquí a ampliar, y si ustedes ven, aquí tenemos una función a trozos, ¿sí? Una función a trozos definida por los intervalos que estaban ahí previamente escritos. Entonces, ¿qué me dice la guía? ¿Qué me dice la guía? Me dice, calcule las coordenadas de los puntos, ¿cierto? Cuando la x vale 4, dígame cuál es la imagen en ese valor. Entonces, si ustedes ven, vamos a ver que sacarlo de manera gráfica, ¿cierto? Cuando mi x vale 4, mi altura vale 6. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Simplemente lo pueden ir acá, ¿cierto? Para el literal A, ¿cierto? Cuando mi función tiene un valor de 4, pues yo uso la ramificación que esté dentro de ese 4, ¿cierto? Pero entonces si ustedes ven al 4, por su parte izquierda, si yo me voy de la izquierda, ¿sí? Si se me voy desde la parte izquierda, tengo un valor de 6. Pero si me vengo desde la parte derecha, tengo un valor de 5. Entonces, digamos que ahí empezamos a hablar de algo que se conoce como límites laterales. Pero, pues, digamos que esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, vean que esa función en 4, si yo la miro por la izquierda, tiene un valor de 6. Entonces, vale 6 por la izquierda. Pero, si yo la miro por la derecha, entonces vamos a tener un valor de y igual a menos 3. Entonces, en este caso, debido a que los valores no coinciden, analizando la en x igual a 4, digamos que no podríamos definir, o ese valor en x igual a 4 es indefinido, ¿sí? No, porque los límites, tanto por la izquierda como por la derecha, no coinciden. Si fueran igualitos, sí tendríamos un valor. Pero vean que si me vengo por la izquierda, desde el 4, si yo miro tantito a la izquierda, tengo un valor de y igual 6. Pero si lo miro por la derecha, tengo un valor de menos 3. Entonces, al no coincidir esos dos valores, pues podríamos decir que la función no es continua en ese punto. Y al no ser continua, pues no podríamos definir realmente el valor de t igual a 4. Regálame aquí un momentito.
Bueno, muchachos, aquí estamos con el ejercicio, ¿cierto? Entonces, el literal ahí se nos calcula las coordenadas. Entonces, se pueden calcular, ¿sí? Desde el punto de vista gráfico, pero también matemático, ¿no? Si yo me quiero ir por el literal, permítanme, voy a bajar acá, voy a irme acá a la parte baja, voy a escribirlo acá, y yo quiero calcular en el punto P igual 4, yo tengo que mirar si está dentro de estos valores. Como se me está seccionando la función de este valor en t igual 4, pues entonces yo tengo que analizarlo por la izquierda. Yo lo analizo por la izquierda, entonces es la función inicial, ¿sí? Sería t de 4 igual a t al cuadrado menos 4t más 6. Y aquí voy a reemplazar directamente el 4. T de 4 es igual a 4 al cuadrado menos 4 por 4 a 6. Entonces aquí vamos a ir determinando el valor de esta función, que sería 16 menos 16 más 6. Entonces acá vamos a tener, ¿cierto? Un valor apropiado, ¿cierto? Acá digamos que 16 menos 16, vamos a tener un valor de 0 y nos va a quedar el valor de 6 que coincide, ¿cierto? Con la parte izquierda de la función, que les voy a mostrar nuevamente acá en la gráfica. Y yo miro esa función a trozos por la izquierda, nada más 6. Pero vamos a mirar cómo se comporta por la derecha. Vamos a mirar si nos da menos 3. Entonces, y yo lo analizo por la derecha. Entonces, ya no tengo esa función inicial, sino la función intermedia, ¿sí? Que sería t de 4, que sería t más 2 sobre t menos 6. Y vamos a reemplazar directamente el valor de 4. Entonces, vamos a venirnos acá y vamos a tener 4 más 2 sobre 4 menos 6. Y esto nos daría 6 sobre 4 menos 6, que daría menos 2. Y 6 dividido 2, llevándonos al negativo, nos daría un valor de menos 3. Y con eso podemos confirmar el valor que nos da acá directamente en la gráfica. Eso lo podríamos hacer con los demás puntos, con 8, ¿cierto? En este caso, el ejercicio nos dice, bueno, hágalo con 5. Entonces, si yo voy a analizar t igual 5, vean que está dentro de este intervalo, entre 4 y 8. Entonces, uso la función intermedia, es decir, la que saca la mitad. Sí, ahí ya haríamos este punto. Ustedes van a confirmarlo luego, pero si ustedes ven, sí, vamos a tener un valor aproximado por acá de más o menos un valor de menos 7. Cuando mi t vale 5, a ustedes es literal, entonces les va a dar menos 7. ¿Sí? Y lo mismo sucedería con t igual a 8. Con t igual a 8 vamos a tener la misma parte de acá con t igual a 4. Vamos a tener que analizar la función tanto por la izquierda como por la derecha. Por la izquierda voy a usar la función intermedia y por la derecha voy a usar la función final, y la tercera. Y se van a dar cuenta que los límites no coinciden, es decir, por la izquierda va a tener un valor, por la derecha va a tener otro valor, y pues realmente eso no me daría un valor exacto porque no coinciden los límites. Bueno, literal B representa la función en GeoGebra. Digamos que lo primero que vamos a hacer es calcular las coordenadas.
Yo primero les mostré la parte gráfica para que ustedes tengan una idea previa, pero pues digamos que acá este literal B ya estaría con la función integradora y comprobar los resultados. Y en la tercera dice cuál es la interpretación del comportamiento de la función en t igual 7. Entonces, si vemos desde el punto de vista matemático, y vamos con el literal C, entonces t igual 7 está dentro de este intervalo de la función intermedia. Entonces, t de 7 simplemente es t más 2 sobre t menos 6. Y en ese sentido, entonces voy a reemplazar mi t por 7. Si yo reemplazo mi t por 7, daría 7 más 2 sobre 7 menos 6. Y esto me daría un valor aproximado en el numerador de 7 más 2 quedaría 9 y 7 menos 6 quedaría 1. Entonces en este caso tendríamos un valor aproximado de 9. Entonces una temperatura de 9 grados centígrados. ¿Sí? Cuando eh, estamos en la hora número 7. Esto lo podríamos comprobar de manera gráfica. Me vengo y analizo acá, cuando te vale 7, vean que coincide directamente con el valor de 9. Yo tengo acá un valor en t igual a 7, vamos a tener una imagen en y igual a 9. Entonces con eso comprobamos no solo desde el punto de vista matemático, sino también gráfico, cómo es el comportamiento de esa variable temperatura que depende de la hora t. Asimismo, pues me va a decir el valor en grados Celsius y pues el valor de temperatura. Entonces, digamos que ustedes van a tener ejercicios muy similares y la idea es que lo puedan hacer no solo desde el punto de vista matemático, sino también gráfico, pues para observar y confirmar los resultados. Entonces, con esto, digamos que vamos confirmando los resultados numéricos. Yo siempre digo que la parte visual es muy importante, ¿sí? No quedarnos solo con la parte matemática, porque en matemática nos podemos equivocar en algunas ocasiones, a un signo, una división, pero desde el punto de vista gráfico, ya teniendo la imagen, pues podríamos conocer el comportamiento de la variable sin tener que calcular nada e incluso podríamos observar el comportamiento real de un fenómeno. Entonces es muy importante la parte gráfica en todo el desarrollo de algunos ejercicios matemáticos y pues digamos que ese es un consejo que sí les puedo dar desde acá, desde el área. Y nada, pues la idea es que ustedes puedan trabajar también los ejercicios que tienen en sus anexos. Hay ejercicios muy parecidos, hay otros que difieren un poquito, pero digamos que tratan de seguir la misma metodología. Entonces, con esto, sí, daríamos por finalizado el CIPAS, no sin antes de recordarles, permítanme, aquí voy a dejar de grabar, no sin antes recordarles que los estudiantes que estén con el profesor Luis Leiva puedan ingresar directamente a la plataforma del campus, que sé que en este momento ya les debe aparecer.